Este ídolo mexicano con el brazo roto le ganó a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Baby Arizmendi es el ejemplo perfecto de lo que puede alcanzar un mexicano con su valentía. Arizmendi es sinónimo de gallardía y en su tiempo Arizmendi fue el ídolo que el Chango Casanova tanto se negó a ser. Sin vicios, exponente ilustre de la época de oro del boxeo mexicano. Le peleó al tú por tú a un Henry Armstrong encumbrado en la grandeza. Le peleó al gran campeón norteamericano con una doble fractura en su brazo izquierdo y le ganó. Nacido en Torreón, Coahuila en 1914, Alberto Arizmendi peleaba como profesional desde la edad de 13 años. Esto lo hacía para llevar un taco que comer a su casa. Debutó a los 13. Sí, lo escuchaste bien, a los 13 años Arizmendi debutó como boxeador profesional. Y el 14 de noviembre de 1931, con 17 años, 7 meses y 23 días, logró su primer título en el peso gallo. El señor Alberto Baby Arizmendi es reconocido por ser el primer campeón mundial mexicano y un ídolo de ídolos que se enfrentó a los mejores y que hizo peleas históricas y nunca se le escondía a nadie. Destacó en la categoría de peso pluma y despachó a 5 miembros del Salón de la Fama. El hombre más importante al que derrotó fue al eterno campeón Henry Armstrong. Henry Armstrong era un fenómeno, un superdotado del boxeo en aquella época. Armstrong subió división tras división y derrotó a los mejores de cada división para convertirse en campeón indiscutido. Armstrong era una máquina demoledora con una mandíbula de acero, brazos largos, un físico imponente, con un timing perfecto, una pegada durísima y una condición físico-atlética inigualable. El fajador más temible en su tiempo sin duda era el temible Henry Armstrong. Ninguno de los títulos que conquistó Armstrong los dejó vacantes. Al contrario, los títulos que obtuvo Henry Armstrong los defendió todos y cada uno con bravura. De peso pluma subía a peso welter y del welter bajaba a los ligeros. Subía y bajaba de categorías como Pedro por su casa. Armstrong sin duda alguna era un auténtico monstruo del boxeo. Todo mundo le tenía miedo, excepto un mexicano, el legendario Baby Arizmendi. Gran camarada del Chango Casanova, que por cierto estoy preparando un video del Chango Casanova y quizá esté listo para este viernes o sábado, así que si no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando vamos a subir este nuevo video del Chango Casanova. En la actualidad, todos sabemos que el hecho de que un boxeador pluma suba a welter y después baje a ligeros y que gane todas sus defensas parece un cuento de hadas. En la actualidad esto es tan difícil de encontrar como el Arca de la Alianza. Pero recuerda que estamos hablando de los años 30, de los tiempos dorados del boxeo, donde los boxeadores eran auténticos hombres que se fajaban, que se la rifaban sin poner cláusulas ni escoger rivales a modo. Simplemente eran mejores tiempos y hay que reconocerlo. Eran mejores boxeadores. Henry Armstrong logró hacer esto posible, así que ya te imaginarás la calidad de semejante boxeadorazo. Nadie en la historia del boxeo le ha faltado el respeto a la báscula como lo hizo este gigante del boxeo. Armstrong también subió a la categoría de los medianos y estuvo a nada de quitarle el título al legendario Sugar Ray Robinson. Armstrong es el único boxeador en la historia de haber ostentado 3 títulos mundiales a la vez, de 3 categorías diferentes, considerado como el mejor de la historia en las 147 libras, el mejor peso welter que haya pisado un ring y uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos sin duda alguna. Y con este background sobre quién era Armstrong, hagamos un zoom histórico al año 1934, en la Ciudad de México. Aquí sería la primera de 5 peleas épicas entre el ídolo de Coahuila y el gigante de Mississippi. La pelea fue una batalla épica en la que ambos boxeadores mostraron su valentía y su talento. Arizmendi sorprendió a Armstrong con su velocidad y su precisión y lo hizo retroceder varias veces con sus combinaciones letales. Armstrong respondió con su agresividad y su resistencia y trató de imponer su ritmo frenético.
Baby Arismendi defendería su título mundial pluma en una brutal pelea a 15 históricos rounds. La pelea desde el round 1 fue una oda al salvajismo. Desde que sonó la campana, los dos guerreros fueron al intercambio de golpes como si no hubiera mañana. En el segundo round, el Baby Arismendi sufrió una horrorosa fractura doble, una fractura de muñeca y de radio izquierdo. Pero el hambre de salir adelante, las ganas de salir adelante, el hecho de que su familia necesitaba dinero para vivir una vida digna, lo inspiraron a mantenerse en pie, seguir peleando sin rajarse aunque doliera. Con el corazón que solo puede tener un mexicano, Baby Arismendi se sobrepuso al terrible y agudo dolor y siguió golpeando sin importarle perder la mano. A pesar del dolor y la hinchazón, Arismendi siguió peleando con una sola mano durante 8 rounds más, sin rendirse ni quejarse. Con su brazo izquierdo prácticamente inmovilizado, se bastó de su puño derecho para hacerle frente al titán estadounidense. Arismendi iba en busca del milagro. Y está registrado en antiguos periódicos que Arismendi ganó al menos 12 rounds. Peleó como un león desangrado. En una batalla histórica llena de intercambio de golpes y de contraataques, el Baby Arismendi no podía darse el lujo de perder. Su familia necesitaba el dinero, su familia tenía hambre. Y hambre de comida. Baby Arismendi no luchaba por gloria ni por títulos, Arismendi luchaba por comer. Arismendi hizo una pelea muy inteligente y empezó a improvisar guardias con la mano izquierda, teniendo siempre preparado el contragolpe fulminante. Arismendi se ganó las ovaciones del respetable público. Al grito de México, México, Arismendi bloqueó el dolor con su mente, decidido a hacer un milagro aquella noche histórica. La multitud estaba de pie y algunos de ellos estaban hasta llorando y aplaudiendo el esfuerzo sobrehumano del valiente mexicano Arismendi. Recibió también los aplausos y las ovaciones de pie por parte del público estadounidense por esa muestra de entrega y de honor. El Baby Arismendi demostró una gran inteligencia táctica al usar su mano izquierda para mantener a distancia a Armstrong y al moverse constantemente para evitar sus ataques. También usó su mano derecha para bloquear algunos golpes, pero sin arriesgarse a empeorar aún más su lesión. Armstrong no se dio cuenta de la fractura de Arismendi hasta el final de la pelea, cuando vio su mano vendada y morada. Al final, Armstrong le reconoció el mérito de Arismendi y le dijo: "Eres el mejor boxeador que he enfrentado en toda mi vida". La decisión fue unánime a favor de Baby Arismendi, que se llevó la ovación del público y el respeto del mundo del boxeo. Fue una victoria histórica. Baby Arismendi consiguió el milagro que lo consagró como uno de los más grandes ídolos del boxeo mexicano. Una pelea que quedó grabada en la memoria de los aficionados al boxeo como una muestra de valor, coraje y habilidad. Estos peleadores tuvieron un total de 5 batallas y el mexicano ganó las primeras 2 y Henry Armstrong ganó las otras 3, pero no pudo ganarse los corazones de la afición boxística. El boxeo azteca es enorme y es muy diferente a cualquier estilo en el mundo. Un mexicano te pelea herido, lastimado, y por más que le hagas daño a un mexicano, se va a parar y seguirá luchando hasta la muerte. El mexicano pelea para sobrevivir, no lo hace por honores, o por lo menos así era antes, en la época de oro del boxeo mexicano, en una mejor época. Baby Arismendi era un boxeador ortodoxo, medía 1,64 metros, tenía un alcance de 1,74 metros debido a que tenía brazos largos, golpeaba muy duro con las 2 manos y no tenía ningún problema para pelear tanto con guardia derecha como con guardia izquierda, algo que pocos pueden hacer actualmente. Tras retirarse, Baby Arismendi sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y cuando esta finalizó fue manager de algunos boxeadores. También administró un bar y restaurante de su propiedad en el Echo Park, en el centro de Los Ángeles. El lunes 31 de diciembre de 1962 falleció a los 48 años en el Hospital de la Administración de Veteranos de Southell, en los suburbios de la misma ciudad. En julio de 1956 sufrió una crisis hipertensiva que le provocó una parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo y perdió casi 20 kilos de peso. Los problemas se agravarían, incluso presentó un cuadro de diabetes y el lunes 31 de diciembre de 1962, tras una prolongada internación, una prolongada agonía y acompañado por su esposa Henrietta, falleció a los 48 años. Muy joven dejó este mundo, pero al menos vivió
una vida intensa, llena de gloria y de satisfacciones. Ingresó muy merecidamente al Salón de la Fama en el 2004 y su recuerdo vivirá eternamente en la memoria colectiva de México, uno de los más grandes ídolos en la historia del pugilismo mexicano, el inconmensurable Alberto Baby Arizmendi. Y si este video te ha gustado, te pido de favor lo compartas con un amigo. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo, ya que nuestra meta es llegar a 100,000 suscriptores de aquí a diciembre. Te invito a hacerte miembro de nuestro canal. Recibirás descuentos especiales de nuestra exclusiva mercancía, así como otras ventajas muy atractivas. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final, gracias por compartir nuestros videos y gracias por tus comentarios. Créeme que los leemos a todos. Gracias a mi hermano Richie, que siempre me apoya y me comparte su espacio. Te quiero mucho, mi hermano. Nos vemos en el próximo videoprograma con la ayuda de Dios, porque sin la aprobación de Dios no hay ningún éxito. Ya llegó la merchandise, porque somos el respetable y lo merecemos. Y gracias a Dios, la tienda de Richie Vlog ha llegado a YouTube. Encuentra nuestros productos en cada uno de nuestros videos o dando clic en la pestaña tienda en la página de YouTube de Richie Vlog. Tenemos productos exclusivos como suaves y frescas camisetas hechas 100% de algodón para que nosotros, el respetable público, siempre estemos fresquecitos y cómodos cuando veamos nuestro amado box. Además de gorras del respetable con diseños alucinantes, así como sandalias, toallas y muchos productos más exclusivos de nuestra tienda en línea de Richie Vlog. Te esperamos, tus amigos Dr. Crypto y Richie.